Ok, bueno, para redondear, una vez que el doctor Adrián y su grupo nos hicieron, la siguiente por favor, nos ayudaron en la estimación de la mancha de inundación provocada por las lluvias. El siguiente paso es evaluar las pérdidas. Ok, ya sabemos qué zonas se van a inundar y tenemos un aproximado de cuánto se van a inundar, pero realmente esa inundación nos va a provocar daños. ¿Qué casas o qué infraestructura es la que va a ser dañada? Aquí hicimos un ejercicio para vivienda únicamente. Tal vez no teníamos suficientes datos. La siguiente, por favor. Entonces, el primer dato fue, lo primero que tuvimos que hacer fue la extracción de un catastro de la vivienda. Entonces, a partir de técnicas de percepción remota y mucho poder de becario, hicimos un levantamiento virtual sobre la vivienda o de las principales zonas de vivienda en las zonas afectadas de la ciudad de Acapulco. Y con zonas afectadas no me refiero nada más a las que están adentro de la mancha de inundación, sino simplemente las que están de ese lado, ¿no? Debido a la gran cantidad de tiempo y de procesamiento que se requería, la parte de la bahía no la contemplamos, porque pues, ahí no la íbamos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, esta vivienda fue clasificada en 3 grupos, la siguiente. Vivienda en pobreza patrimonial, vivienda clase media y vivienda residencial. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para asignarles una función de vulnerabilidad. Obviamente, una vivienda en pobreza patrimonial, en condiciones precarias, que no tiene ingeniería, que está hecha con materiales demasiado frágiles y que son demasiado susceptibles a una inundación, por ejemplo, una casa de cartón, una casa de madera, etcétera, es mucho menos resistente que una casa, por ejemplo, de vivienda residencial, en donde ya tiene materiales, no se puede hacer una casa de concreto incluso. Entonces, si nosotros comparamos las diferencias estructurales entre los dos tipos de vivienda, pues obviamente es evidente que una casa nos va a resistir más que la otra. Entonces eso, mediante imágenes satelitales, Google Earth y algunas inspecciones de campo, nosotros asignamos qué tipo de vivienda era la que estábamos analizando. Obviamente la mayor clase de vivienda o la mayor cantidad de vivienda que se tenía en esas zonas era vivienda clase media. Es decir, vivienda que ya tenía cierta ingeniería o cierto nivel de albañilería por lo menos. O sea, ya no eran casas de cartón, ya por lo menos eran casas de tabique, ¿no? O ya por lo menos tenía un techo de concreto, aunque tal vez no era una residencia en donde ya tenía áreas más grandes, que ya tenía otro tipo de estructuración. Entonces, aproximadamente alrededor del 70%, estamos hablando de cerca de 107,000, 108,000 viviendas, eran vivienda clase media. Entonces, con eso nosotros asignamos funciones de vulnerabilidad, las funciones de vulnerabilidad que se utilizan en los modelos, para ver más o menos cómo se presentaban los daños. La siguiente, por favor. Entonces, ahí más o menos, digo, en la foto general no se alcanza a percibir muy bien, pero ya en los acercamientos, más o menos estamos viendo cuáles son las zonas en donde se están presentando los mayores daños. Obviamente la zona a la que se referían hace rato, sobre la laguna, fue una de las principales, fue una de las zonas en donde se presentaron los mayores daños. Cerca de la Marquesa, en esa zona también, que es la imagen de inferior izquierda. Entonces, aquí lamentablemente, como hicimos el levantamiento, llamémoslo virtual, no teníamos los costos de vivienda. Entonces se utilizó un costo normalizado, es decir, una pérdida del 100% corresponde a la pérdida total de la vivienda. Ajá. Entonces, lamentablemente no pudimos sacar una cuantificación por esa deficiencia. Sin embargo, la siguiente, podemos ver que del catastro total que nosotros levantamos, pues sí, cerca del 95% de las viviendas no tuvieron daño, o sea, para empezar. Sin embargo, de ese 4% que sí tuvo daño, podemos ver que la mayoría estuvo alrededor entre el 7 y el 12% del total del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que la principal afectación, hay que recordar que las funciones de vulnerabilidad toman en cuenta no solamente el daño estructural, sino el daño en los contenidos.
Entonces, un daño de alrededor del 10% ya nos está hablando que hubo un daño primordialmente en los contenidos. Obviamente esto considera nada más la inundación, la parte de los deslizamientos y el arrastre de sólidos que podría provocar mayores daños estructurales no fueron considerados. Sin embargo, en los levantamientos que se hicieron en el sitio, se vio que las zonas afectadas, realmente las casas en sí tuvieron inundaciones considerables, pero estructuralmente no fueron daños considerables. Ajá. Entonces, la mayor cantidad de daños se presentó en los contenidos. Ajá. Entonces, para redondear y como una conclusión más o menos general sobre esta sesión, ¿es posible modelar este tipo de eventos? La respuesta es sí. ¿Es posible prevenirlos? Pues con buenos tomadores de decisiones y que se apoyen en este tipo de estudios. La respuesta es sí. Hay una diapositiva muy interesante sobre un ejercicio académico que hicimos hace un par de años sobre el escenario del huracán Paulina. Obviamente durante el huracán Paulina esa zona no tuvo grandes afectaciones, pues porque no había nada construido. Sin embargo, la mancha de inundación que se provocó en ese momento es prácticamente una copia de lo que se provocó ahorita. Obviamente, al no haber calles, el agua se movía de forma diferente, pero las zonas de humedales estaban inundadas. Las zonas hacia la Marquesa, hacia Puerto Marqués, también tenían. Es decir, ni siquiera era necesario un tipo de análisis tan riguroso como para que los tomadores de decisiones supieran que esa zona era una zona inundable y que por obvias razones, si construían ahí, se iban a convertir en una zona de alto riesgo. Entonces, que esto nos puede servir como de conclusión de que sí hay que utilizar este tipo de estudios. O sea, realmente esto, por lo menos si nosotros como tomadores de decisiones vamos a aceptar ese riesgo, pues que sepamos más o menos de qué orden va a ser. Y si nosotros ya estamos aceptando que vamos a tener en algún momento de la vida útil de esas construcciones una pérdida, pues también que tengamos una cierta cuantificación de cuánto tenemos que tener de recursos preparados para manejar la emergencia. Y con recursos preparados me refiero tanto a recursos económicos como recursos humanos, como recursos o medidas sociales, ¿no? O sea, para hacer realmente una verdadera gestión integral del riesgo. Entonces, no sé si tengan algún comentario, por mi parte es todo. Entonces, ¿A qué distancia del mar está esta zona de la laguna? Menos de 1 kilómetro, o sea, de 200 a 500 metros. ¿Alguna otra pregunta? Para la pérdida del cálculo de contenidos, ¿se hizo alguna diferenciación por tipo de vivienda? ¿O sí. Sí, de hecho, no sé, los que conozcan más o menos los sistemas saben que las funciones de vulnerabilidad que nosotros tenemos incluyen los contenidos y además una incertidumbre. O sea, la función de vulnerabilidad no es determinista. Entonces, para cada orden o cada intensidad de la amenaza que nosotros tenemos otra función de vulnerabilidad o una función probabilista que nos define la vulnerabilidad en ese punto. Entonces, es correcto, son diferentes y aparte tienen incertidumbres. Perdón, nada más para complementar esto. También, tanto considera el uso del inmueble como el número de niveles del edificio y algo del sistema estructural. Se mostraron ustedes en alguno de los videos cómo iba creciendo la población y cómo iba bajando la vegetación. En este crecimiento poblacional, ¿cuánto de este crecimiento era irregular, sin ninguna base, sin ninguna planeación? ¿Sería la mayoría o eran zonas planeadas, digamos? Yo creo que la mayor parte de las zonas que sufrieron daños eran zonas planeadas. Como vieron, era más bien zonas autorizadas. Exacto. Autorizadas. Sí, exacto, sí, tiene razón. Sí, de hecho son, la mayoría, si se fijaron, una clase media, y esa corresponde mucho a urbanizaciones tipo A, tipo G, que se pusieron en los lechos del río. Muchas de estas construcciones, tuvieron algo de ingeniería, pero ¿cuál es el problema luego con las inundaciones? Que cuando nosotros resolvemos, digamos, el problema para un cierto punto,
le estamos echando el agua a otro punto. Entonces, si no se hace una verdadera gestión integral o un verdadero manejo territorial del agua, simplemente le estamos echando la cubeta de agua a otra persona o a otra zona. Entonces, eso es algo de lo que pasó. Perdón. Mencionaron el centro comercial La Isla, pero no mencionaron el aeropuerto, que debe tener la ingeniería requerida para colocar un aeropuerto. ¿Qué tal fue el efecto de este fenómeno con el aeropuerto de Acapulco? Ahí, esa vez que realizamos la visita, ya no tuvimos el tiempo para verlo, pero los tirantes de inundación en la pista, según algunos números, fueron de 10, 20 centímetros, pero esos 10 o 20 centímetros paralizan. A ver, yo rápido, porque sí, nos contactamos con la gente de OMA, nosotros estuvimos ahí en el aeropuerto. La laguna alcanzó un nivel de sobrelevación de 3.5 metros sobre el nivel del mar. Las pistas están a la cota 4.5, con lo cual las pistas no se inundaron, por eso siguió operando el aeropuerto. Pero el edificio terminal sí representó, sí tuvo tirantes del orden de 10-20 centímetros. Porque obviamente de hecho hay una zona en el aeropuerto que ellos le llaman la olla, porque está deprimido y se les llena siempre de agua, y tienen un sistema de bombeo bastante eficiente para bombear el agua hacia la laguna. Ellos hacían su drenaje hacia la laguna, pero en este caso, si la laguna la tienes a la 3 y 5, pues ¿para dónde drenas? Ese fue el problema que tuvo el aeropuerto. El aeropuerto se podría arreglar muy fácil con un drenaje hacia el mar, ¿no? Alternativo, y a lo mejor generando ahí una mejor elevación de los bordos perimetrales que tiene. Una última pregunta. Toda esta información que ustedes recaban en cierto momento, cuando las empresas construyen y piden autorización a los gobiernos estatales y federales, se las comparten, se acercan a ustedes en algún momento para ver este tipo de situación. Porque eso me llama mucho la atención al aeropuerto, ¿no? Si de alguna manera ya tienes algo hacia abajo, no lo puedes prever, como un aviso. Yo creo que usted ha dado ahí en el clavo de las cosas. O sea, justamente este tipo de estudios no se utilizan para la planeación, ¿no? Ese es el problema. Entonces hay una brecha muy grande entre lo que se hace en la ciencia y los tomadores de decisiones. Es decir, hay una falta de comunicación entre ambos. Yo creo que, pero esa falta de comunicación no es privativa de México, eso existe en todo el mundo. Y de hecho, ahora estamos liderando un grupo en la Asociación Internacional de Hidrología, de Ciencias Hidrológicas, que se aboca a toma de decisiones en un ambiente incierto, que justamente trata de cerrar ese hueco entre los tomadores, que conozcan esta información es importante. Si uno va a autorizar un desarrollo urbano en una zona vulnerable o una zona con alta probabilidad de inundación, yo digo, no está mal, pero bueno, construye con ciertas medidas de mitigación o de prevención de la inundación. Así se hace en Holanda, así se hace en Inglaterra, ¿no? O sea, porque si estamos pensando no voy a construir porque hay agua, pues a lo mejor no construimos en ningún lugar, ¿no? Y también eso previene el desarrollo económico de las regiones. Yo creo que hay que ser más flexible y pensar quizá en los conceptos de resiliencia, ¿no? Generar edificaciones que puedan sufrir la inundación, pero que tengan una alta capacidad de recuperación después del evento. Gracias. Muy bien, ahora sí Luis tiene una última pregunta. En la Convención de Protección Civil que hubo en Acapulco hace que fue 3 semanas más o menos, el secretario de Gobernación anunció de que a partir de ahora cualquier funcionario que venda tierras en zonas de alto riesgo, pues van a implicar ciertas represalias, cárcel y no sé cuántas cosas anunciaron, pero tenemos identificadas cuáles son esas zonas de riesgo en todo el país. Ahí hablaban de que se estaban entregando mapas de riesgo a todos los gobernadores, pero pues tenemos el detalle para saber cuáles son las tierras que están en estos altos riesgos, y el otro tema, pues qué vamos a hacer con lo que ya está construido ahí. Yo diría, con lo que ya está construido, pues hay que adaptar las construcciones, ¿no? Medidas tan sencillas como
generar un sistema de préstamos, ¿no?, a la población, desde el gobierno, para que adapten sus edificaciones, ¿no?, para que las protejan, por ejemplo, ventanas, puertas, una especie de sellos, para que cuando llega el agua ellos estén aislados al interior. Entonces ya por lo menos los daños al interior de la edificación no sufren por fuera, pero no por dentro. Esas son el tipo de medidas en zonas donde ya es crítica la situación. Ahora, con respecto a los atlas de riesgo, de hecho la Coordinación Hidráulica está trabajando muy de cerca junto con el INTA y otras instituciones en generar los atlas de riesgo nacionales. Ahí cabe decir que otra vez caemos en lo mismo, la incertidumbre de estos mapas, ¿no?, la información base que se utiliza para generarlos. Muchas veces yo siento que el tomador de decisiones, al decir ya tengo un mapa, ya cree ciegamente en el mapa sin considerar que ese mapa puede ser actualizado, puede tener algún error. Y yo creo que ahí yace gran parte del problema de gestión de este tipo de eventos. Por ahí hay que pensar cómo podemos hacer. Pero nada más respecto a los atlas, hay atlas a nivel nacional, está a nivel estatal y a nivel municipal. Digamos que a nivel nacional y a nivel estatal están bien, o sea, digamos a ese nivel, pero el que toma la decisión son los atlas de nivel municipal, y esos que nosotros tengamos, solo hay muy pocos que se están haciendo bien. Los demás tendríamos muchas dudas, ¿no?, de quiénes los hacen y cómo los hacen. Bueno, acá faltaría mencionar que habría que actualizarlos, ¿no?, porque si hay más deforestación y todo, el mapa que tengamos hoy no es lo mismo que va a ser en 5 años. Sí, no nada más la deforestación, el cambio climático. O sea, si vamos a tener una intensificación de estos tipos de eventos, las probabilidades van a estar cambiando. Entonces no nos podemos quedar. Ese es un punto respecto a la definición de la amenaza, pero también hay que actualizarlos en la parte de los elementos que van a estar expuestos. Si nuestra población sigue creciendo, entonces nuestros atlas puede que ya no estén tomando en cuenta los nuevos centros urbanos que se van desarrollando. Entonces hay que actualizarlo en todos los sentidos.